Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Médico que pertenece al canal de YouTube y Facebook Oscar Novoa Perú y también en el Facebook Oscar Novoa Rosado. El tema preparado para el día de hoy: diabetes, una epidemia mundial. Y bien, ya estamos preparados para comenzar el tema del día de hoy. El tema que tenemos preparado en Panorama Médico, cuyo interés, con nuestra única intención, nuestro único objetivo, es fomentar la medicina preventiva, adquirir hábitos saludables y también prevenir las enfermedades. Ese es nuestro objetivo. Y el tema del día de hoy es un tema sumamente importante porque en la inmensa mayoría de países del mundo tenemos afrontando una epidemia mundial, la epidemia de la diabetes. Incremento sustancial, un incremento sin mayores antecedentes históricos en cuanto a la alta frecuencia que se viene presentando de esta enfermedad, de la diabetes, que es una enfermedad totalmente benigna, pero que está cobrando muchas personas que están enfermándose y que en su inmensa mayoría, lamentablemente, a pesar de todos los avances en la ciencia y en la tecnología médica, a pesar de tantos avances en ello, lamentablemente la gran mayoría de personas diagnostican la diabetes en un estadio muy tardío, en una etapa muy avanzada de su enfermedad, recién se diagnostica. Y efectivamente, de todos los diabéticos que existen, por ejemplo, en un momento determinado en el Perú, el 40% de ellos, el 40% de todos los diabéticos, la persona todavía desconoce que tiene la enfermedad. El 40% de personas desconocen que padecen de la diabetes cuando ya están teniendo la enfermedad. En nuestro país, para los amigos que nos siguen de México, los amigos que nos siguen de Colombia, de Venezuela, muchas gracias por seguirnos en estas audiciones y videos que realizamos. A ver, tenemos alguna falla técnica. Decíamos que en la inmensa mayoría de personas que son diagnosticados de diabetes, la inmensa mayoría de personas son diagnosticados muy tardíamente. Cuando ya la enfermedad está en etapas bastante avanzadas. Y donde ya se están presentando complicaciones. Y por ello de que la mayoría de pacientes están ya teniendo una diabetes complicada, a pesar de tratarse de una enfermedad benigna. ¿Y cuántas personas en una estadística que se ha realizado en el año 2016, en el Perú se diagnostican una
de cada 10 personas en el Perú. Una de cada 10 personas en el Perú están afectadas de diabetes. Entonces, es una enfermedad que es bastante frecuente en todos los países de América y del mundo, y mucho más pues en países como en el Perú, en los cuales tenemos un sistema de salud bastante precario, por no decir ineficaz, para las necesidades, para los requerimientos pues de la población en cuanto a la necesidad de los servicios del sistema de salud en forma adecuada. Entonces, una de cada 10 personas tiene la enfermedad, padece la enfermedad de diabetes. Entonces, es la alta frecuencia. Entonces, hemos visto pues de que estamos frente a una epidemia mundial. Existe mucha gente que está siendo diagnosticada diariamente con esta enfermedad, la diabetes. Y se está incrementando, y no solamente en edades en las cuales hasta hace poco tiempo decíamos hay que realizar siempre el despistaje en personas mayores de 40 años. Ahora hemos bajado. Hay que hacer el despistaje de la diabetes a partir de los 30 años de edad, porque se está incrementando en niños, en jóvenes, y lo que es más sorprendente, que más antes estaba bien relacionado, la obesidad con la diabetes. Ahora estamos diagnosticando la enfermedad, la diabetes, en personas que no son obesas, que no son gorditos, que no tienen un alto peso corporal. Entonces, es conveniente que tengamos preciso este tema y este concepto, que más antes lo relacionaban mucho, solamente los que tenían alto peso, los gorditos, estaban propensos a sufrir de diabetes. Y hasta hace poco también, recuerdo de que cuando diagnosticamos diabetes, el paciente dice, pero a mí no me gusta el dulce, no como dulces y no tengo alto peso corporal, soy más bien delgado, ¿por qué puedo tener la diabetes? Eso son las cosas que el día de hoy les quiero explicar. ¿Por qué se está produciendo este incremento tan significativo de pacientes afectados por esta enfermedad, por la diabetes? ¿Por qué se están presentando tantísimas complicaciones de esta enfermedad? ¿Se puede prevenir la diabetes? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tomarlos con mucho cuidado, prevención, para que inmediatamente realicemos los análisis? Estos temas, las respuestas a estas preguntas es el tema del día de hoy. Diabetes, epidemia mundial. Esto, lamentablemente, a pesar de ser una enfermedad benigna, en su inmensa mayoría de porcentaje, en su sintomatología clínica y en su cuadro clínico, a pesar de ser benigna, donde en la mayoría de pacientes bastaría con una sola pastilla al día para que esté totalmente controlada la enfermedad, pero sin embargo, hasta la fecha, lo que vemos es el diagnóstico muy tardío de la enfermedad. En segundo lugar, un descuido en el tratamiento de los pacientes diabéticos. En tercer lugar, que los hábitos saludables no están permitiendo prevenir la enfermedad, prevenir la diabetes, donde sí se puede prevenir. Algunos piensan de que es una enfermedad que ya no lo podemos prevenir. Sí se puede prevenir. Inclusive, a pesar de que papá y mamá puedan haber sufrido de diabetes, con un estilo de vida, con hábitos saludables, nunca se presenta la diabetes. O de lo contrario, se puede presentar, pero en una
sintomatología bastante leve, bastante discreta. Entonces, esos son los temas que el día de hoy quiero explicar a través de las siguientes diapositivas. Acá tenemos pues claro de que todavía las personas que tienen alto peso corporal, los que tienen obesidad, lógicamente que están mucho más predispuestos a padecer de la enfermedad, como que esto significa un factor altamente predisponente de la enfermedad, de la obesidad. Predispone la presentación a edad temprana y con un cuadro clínico bastante florido, bastante intenso, bastante severo de la diabetes. Por lo tanto, cuidado con la obesidad. En este caso, una de las formas que podemos tener la referencia, si es que una persona está predispuesta a padecer del riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, etcétera, como es la diabetes, es la cintura abdominal. En este caso, la paciente que está siendo medida en su abdomen por el médico, la paciente lógicamente que está sobrepasando el límite permitido. En damas, menos de 80 centímetros debe medir su cintura abdominal. En damas, en mujeres, menos de 80 centímetros debe medir toda su cintura abdominal para decir que es totalmente saludable. A partir de los 88 centímetros, existe riesgo cardiovascular alto y de enfermedades metabólicas también, como la diabetes, colesterol, triglicéridos elevados. Entonces, conclusión, en mujeres, 80 hasta 80 totalmente saludable de la circunferencia abdominal tomado a nivel del ombligo. Y a partir del 88 es alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes. En este caso, pues, esto sucede en el caso de las mujeres. En los varones, hasta 94 es lo permitido para considerarse como saludable. Una circunferencia abdominal hasta 94, saludable. A partir de un metro, a partir del metro y mucho más para adelante, estamos hablando de un riesgo alto de enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas como la diabetes en los varones. Entonces, saludables, menos de 94. Más de 100, alto riesgo cardiovascular y metabólico. En este caso, pues, lógicamente la paciente ha sobrepasado y tiene un alto riesgo. Y no solamente la paciente, sino también el médico también está con alto riesgo, pues evidente, ¿no? Evidente, está con alto riesgo cardiovascular. Muy bien, cintura abdominal. Entonces, y la obesidad no solamente pues predispone a la diabetes, la obesidad predispone a muchas enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión arterial, el colesterol, los triglicéridos elevados, las varices se hacen mucho más frecuentes en pacientes gorditos, en la celulitis, las hemorroides, la celulitis es muy frecuente en las personas de alto peso, las hemorroides, el hígado graso, la cirrosis, enfermedades muy frecuentes en los obesos, los accidentes cerebrovasculares, lo que se denomina comúnmente los derrames cerebrales en las personas obesas, el infarto agudo de miocardio, las arritmias cardíacas, los paros cardiorrespiratorios o lo que se llama los ataques cardíacos y las muertes súbitas, muy frecuentemente y sobre todo cuando la obesidad está acompañada de una dieta no saludable como en el presente caso, el estrés, el sedentarismo, o sea, la falta de ejercitación y el alto estrés, nerviosismo, apuros, inconvenientes de la vida diaria
Entonces eso hace desequilibrar al sistema nervioso, al sistema emocional de la persona. Y por lo tanto viene lo que se denomina el estrés. Más aún si no se acompaña de una práctica deportiva o ejercitación regular. Es decir, a eso se llama sedentarismo, o sea, no se practica ejercicio, no se practica ejercicios físicos, no se practica deporte. Entonces, a eso denominamos sedentarismo. Muy bien. Ahora sí, tipos de diabetes. Acá existen varios tipos de diabetes, no existe un solo tipo de diabetes. Existen varias clases de diabetes. En primer lugar, la primera clasificación, diabetes insípida y diabetes mellitus. Diabetes insípida y diabetes mellitus. En ambas enfermedades se puede tener síntomas comunes, que son demasiada ingesta de líquido, o sea, sed aumentada en ambos, diabetes insípida y diabetes mellitus. ¿Cuál entonces es la diferencia? La diferencia está en que la diabetes insípida no tiene elevada cantidad de dulce en la sangre. Entonces, no todas las diabetes se acompañan de dulce, de azúcar, de glucosa, para ser exactos, incremento de glucosa en sangre. La diabetes insípida no tiene incremento del dulce de la sangre. En cambio, la diabetes mellitus, como dice su nombre, mellitus viene del latín mellitus, que significa miel, sabor a miel, o sabor dulce, como dice la canción, sabor a miel. Entonces, la diabetes mellitus, como dice su nombre, etimológicamente está definiendo a la diabetes que se caracteriza por incremento del dulce en la sangre. La diabetes insípida se debe a un deterioro de la acción, a una alteración de la acción de una hormona, que es la hormona antidiurética o vasopresina. Hormona antidiurética o vasopresina. Y esta hormona no se encuentra en cantidad suficiente o ha perdido su acción en los pacientes con diabetes insípida. Por lo tanto, va a tener sed incrementados y los riñones no tienen capacidad de poder retener el agua que ha sido ingerido. Se escapa rápidamente, lo está expulsando a través de la micción, a través de la orina, en ambas, diabetes insípida y diabetes mellitus. Pero, repetimos, en la diabetes insípida no está elevado el azúcar de la sangre. Entonces, y es muy importante de que tengamos preciso estos dos puntos. Ahora, como quiera que la inmensa mayoría de diabéticos son de este tipo de diabetes mellitus, o sea, con azúcar elevado en sangre, entonces vamos a referirnos en todo el resto del programa, vamos a referirnos a este tipo de diabetes, a la diabetes mellitus, a la diabetes que tiene incremento del dulce en la sangre, el incremento de glucosa en la sangre. A eso nos vamos a referir. Ya no vamos a referirnos a la diabetes insípida, que sí en nuestro país, en el Perú se produce en forma rara. Es decir que el 90% de diabéticos son diabéticos mellitus, con dulce en la sangre. Solo el 10% del total de diabéticos tienen diabetes insípida. Por lo tanto, ya lo hemos referido, que es la diabetes insípida es por falta o pérdida de la acción de la hormona vasopresina o antidiurética, y que es rara en Perú. Por lo tanto, eso ya no nos vamos a referir. Ahora vamos a referirnos a la diabetes mellitus.
aquella diabetes que incrementa el dulce de la sangre, incrementa la glucosa en sangre. Entonces, ¿por qué se incrementa el dulce de la sangre? Se incrementa por una pérdida de la acción o un déficit de la cantidad de insulina. Insulina que está segregada por el páncreas, es una hormona segregada por el páncreas. Para las personas que quieren ahondar el conocimiento, está segregado específicamente por las células beta de los islotes de Langerhans dentro del páncreas. Entonces, estas células, las células beta, producen la insulina. En la diabetes mellitus, o no hay suficiente cantidad de insulina, o de lo contrario, la insulina no tiene el efecto adecuado en sus receptores. ¿Cuál es la función de la insulina? Transportar la glucosa de la sangre que está circulando en la sangre, después que hemos comido, se incrementa la glucosa en la sangre. Esa glucosa de la sangre tiene que ser transportada hacia las células, extraído de la sangre para que pueda pasar hacia las células de todo el organismo. ¿Para qué? Para que pueda tener su energía la célula. La glucosa es normal que tengamos en nuestra sangre, pero tiene un rango. ¿Por qué es necesario la glucosa? Porque es la principal fuente de energía en la inmensa mayoría de células. Necesitan su energía. Así como la gasolina es indispensable para los autos, así la glucosa es necesaria para que las células puedan obtener su energía, para que puedan cumplir con la función que realiza cada célula. Cada célula de nuestro organismo tiene una función, no está en vano. Entonces, para que cumplan esa función que está predestinada, tienen que tener oxígeno y nutrientes. Y la principal fuente de energía lo constituye el azúcar, la glucosa, pero dentro de un rango normal, no puede excederse. La diabetes mellitus tipo 1, se produce por la destrucción de las células productoras de la insulina dentro del páncreas. Este es un mecanismo de tipo autoinmune. Es decir, que nuestras propias defensas destruyen a las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Nuestras propias defensas destruyen estas células encargadas de segregar la insulina por efecto autoinmune, autodestrucción de nuestro cuerpo. ¿Por qué se produce esta autodestrucción? El inicio de este mecanismo de destrucción por nuestro sistema inmunológico en el páncreas, destruyendo las células que producen beneficiosamente para nuestro cuerpo. La insulina no se conoce certeramente. Existen muchas especulaciones, pero certeramente no, y no lo voy a mencionar para no confundir. Pero lo cierto está en que por un efecto autoinmune, por un sistema afectado, inmunológico, autoinmune, se destruyen las células que producen la insulina. Y por lo tanto, en la diabetes mellitus tipo 1 no podemos darle pastillas. Tenemos que darle el único tratamiento que reacciona el diabético mellitus tipo 1 es con la administración parenteral, o sea, por inyección de insulina, no de pastillas. No le produce ningún efecto beneficioso la administración de pastillas, sino tiene que ser directamente de la insulina, que es lo que le falta al paciente diabético mellitus tipo 1. Ahora vamos a ver a la diabetes mellitus tipo 2. Es la inmensa mayoría de pacientes. Generalmente nosotros veíamos más antes, más allá de los 40 años de edad, la diabetes mellitus tipo 2. Y la diabetes mellitus tipo 1 se presenta en niños
y en adolescentes. Máximo, la edad en la cual puede aparecer la diabetes mellitus tipo 1 es hasta los 25 años de edad. Es absolutamente raro de que aparezca más allá de los 25 años de edad. La diabetes mellitus tipo 1 generalmente aparece antes de los 25 años de edad. La diabetes mellitus tipo 2 aparecía más antes, a partir de los 40 años de edad. Ahora, desde los 30 años de edad, tenemos que recomendar a las personas que realicen su despistaje de diabetes. Más aún cuando tienen síntomas de la diabetes. Lo que aquí nos interesa, como nos están ya comentando en el Facebook, Oscar Novoa Rosado y Oscar Novoa Perú, tenemos que ser muy enfáticos en reconocer la diabetes, cualquiera de ellas, al inicio. Es sumamente importante reconocerla al inicio. Tenemos que realizar el diagnóstico temprano. Ese es el reto que tenemos que desafiar en nuestro sistema de salud. Así como está, ya como esté, ya no podemos retroceder el tiempo en el cual es los responsables. Acá tenemos que actuar. Frente a la cantidad de pacientes diagnosticados diariamente de diabetes en el Perú, tenemos que ser enfáticos en los síntomas y en las medidas de prevención, que es sumamente importante tenerlos muy en cuenta. Y para ingresar ya a estos puntos, para terminar, la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que hacer el despistaje después de los 30 años. A partir de los 30 años de edad, ya tenemos que hacer el despistaje, por lo menos se recomienda, cada 6 meses en la persona, a partir de los 30 años de edad. Y muy especialmente en personas que tienen o papá, o mamá, o hermanos con la enfermedad, con diabetes. Muy bien, de esa manera podemos realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, por más que no tengan síntomas relacionados a la diabetes. Entonces, diabetes mellitus tipo 1, o llamada también diabetes juvenil, se presenta en niños, se presenta en adolescentes, máximo a los 25 años de edad. Diabetes mellitus tipo 2, a partir de los 30 años de edad, y está relacionado con los hábitos negativos de la enfermedad. En primer lugar, ¿cuáles son los factores que predisponen la diabetes mellitus tipo 2? La herencia, papá, mamá, que nos transmite esa predisposición genética. El estrés de la vida diaria, la vida tan veloz que vivimos, la dieta no saludable, comidas chatarra, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de dulces, exceso de sal, son perjudiciales y predisponen a que la persona tenga una diabetes a temprana edad o una diabetes muy pronunciada, bastante severa. La obesidad, lo hemos mencionado ya, el sedentarismo, o sea, sin deporte, no hacen ejercitación física, sedentarismo, el cigarrillo, el alcoholismo, factores predisponentes de la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, entonces, una recomendación para que podamos entender bien, se necesita estos puntos que son vitales. Conocer qué es la insulina y cómo va a poder realizar su acción para comprender lo que quiero explicar con esto, aunque un poco nos pueda llevar a conceptos quizás un poco médicos, pero que es importante en una forma didáctica conocerlos, porque es la mejor manera de poder razonar cómo nos debemos cuidar, para que no el médico no indique tiene que hacer esto, lo otro, sino que la persona de propia intención razone y piense por qué me ha mandado a bajar de peso, por qué tengo que comer una dieta sana,
¿Por qué tengo que vivir sin estrés? Etcétera. En este cuadro quiero hacer el esfuerzo en forma lo más didáctico posible para que me entiendan. La glucosa, importante y principal fuente de energía para todas las células. En este cuadro, acá vemos una célula que le está llegando su glucosa, que está alegre y que está sacando punche porque ya se siente con energía, porque le está llegando su glucosa, ya tiene energía, ya llegó gasolina al carro. El carro es la célula, ya llegó la glucosa, ya tiene energía. Ahora, ¿cómo ha llegado esta glucosa a la célula? Porque el que lo ha transportado hasta la célula ha sido la insulina. Es como la llave de una puerta en la célula que permite el ingreso de la glucosa. Sin insulina no existe llave que permita el ingreso de la glucosa hacia la célula. Por lo tanto, se va a quedar toda la glucosa retenida en la sangre y no hay forma de transportarlo hacia la célula. Esto es sumamente importante que se comprenda. En este cuadro lo podemos comprender. Estas llavecitas que circulan por acá representan a la insulina, que está transportando. Primero se adhiere a la glucosa y lo transporta hacia adentro de la célula. ¿Quién produce? ¿Cuál es la fábrica de la insulina? El páncreas. Produce estas llavecitas que ustedes ven acá, produce la insulina que se vierte hacia la sangre a la espera de que aparezca la glucosa. Cuando ve glucosa, se adhiere a la glucosa, lo coge y lo transporta hacia la célula. Este es el mecanismo que tenemos que mantener para que podamos conocer ahora sí cuáles son los síntomas. El síntoma capital, el síntoma más importante que debemos reconocer es el incremento de la sed. La persona que tiene sed es la persona que tiene que ser realizados los análisis correspondientes, el despistaje, para que podamos hacer el discernimiento. ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? El síntoma capital, el síntoma que nunca falta, es la sed aumentada. La sed aumentada, el incremento de la sed. Puede haber también otros síntomas agregados, pero a veces no encontramos eso. Lo que sí vamos a encontrar siempre es el incremento de la sed. El incremento, la necesidad de la persona de poder ingerir buena cantidad de líquidos. Tiene mucha sed. Otros síntomas agregados ya es el cansancio, el aumento del apetito, el deseo frecuente de orinar, la pérdida de peso. Al inicio generalmente puede haber un aumento de peso, la persona aumenta de peso y posteriormente puede existir ya más bien que poco a poco va disminuyendo el peso de la persona, Entonces, el síntoma principal de la diabetes y que tenemos que tomarlo muy en cuenta y es el principal síntoma que prácticamente no falta, no solamente para el diagnóstico de la diabetes, sino también para controlar cómo está en forma adecuada o descontrolada la diabetes. Es el síntoma capital, la sed. Y vuelvo a repetir, que el 40% de diabéticos no sabe que tiene la enfermedad y por lo tanto tenemos que realizar el despistaje obligatorio en personas que tienen mucha sed, que incrementan demasiado su ingesta de líquido, tienen necesidad de tomar frecuentemente agua.
Entonces, ahora, ¿cuáles son, como nos están pidiendo? Ya tenemos el diagnóstico, que es, en primer lugar, sintomatológico, para poder diagnosticar tempranamente, y en segundo lugar vamos a tener que es indispensable realizar, aunque tenga la persona 15 años, el despistaje si existe demasiada sed. Demasiada sed. Entonces, es el síntoma capital. Puede haber algunos otros síntomas que acompañan a la sed intensa, a la sed más de lo normal del paciente diabético, como uno de los principales síntomas que tenemos que nos obligue a realizar el despistaje. Tiene sed aumentada. Aparte de eso, ¿cuáles otros síntomas son relacionados con la diabetes? El deseo frecuente de orinar. Lógicamente, el riñón es incapaz de retener el líquido, toma agua, pero todo se escapa y sale en forma totalmente directa, ya, líquido del cuerpo a través de la orina. ¿Y por qué aumenta la cantidad de orina? El volumen urinario, ¿por qué se incrementa? Porque el azúcar que está en exceso en la sangre lo detecta el riñón que está en exceso, entonces trata de botarlo, excretarlo por vía urinaria, por la orina. Sin embargo, la glucosa no sale solo, sino arrastra, capta el agua de la sangre y lo elimina. Por eso es de que se incrementa la cantidad de agua que es eliminada por la orina. Se incrementa el volumen urinario. Como consecuencia, la persona se deshidrata más y la sed incrementa más. Puede haber aumento de apetito, puede haber heridas que no sanan, pero no necesariamente esto se presenta. Las heridas que no sanan se presentan generalmente en etapas tardías de la enfermedad, que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es diagnosticarlo tempranamente. En persona, niño, adulto, joven, adolescente, adulto, que tiene sed más de lo normal, diagnóstico temprano. Inmediatamente realizar la prueba, que dura 1 minuto, para diagnosticarla en el centro médico que trabajamos. 1 minuto para poder diagnosticar si la persona tiene o no tiene diabetes con una sola gota de sangre. Igualmente para triglicéridos y colesterol, 2 minutos nos demora el saber si tiene triglicéridos elevado o colesterol elevado. Y así yo creo de que también en otros centros también se debe buscar estos equipos para poder hacer el diagnóstico rápido. La persona quiere rápidamente su atención y rápidamente saber si tiene o no tiene diabetes, si tiene o no tiene colesterol elevado, si tiene o no tiene triglicéridos elevados. Cansancio, lógicamente falta energía, no puede captar, no hay transportador de glucosa, que es la energía, hacia la célula. Por lo tanto, la persona está cansada. Y la persona cree de que nos pide muchas veces, vengo porque quiero vitamina, me siento cansado. Le decimos, preferible hágase análisis. ¿Qué tal si no es por falta de vitaminas, sino porque hay alguna enfermedad oculta? Diabetes, triglicéridos elevados, colesterol elevados, ácido úrico elevado, etc. Pérdida repentina de peso, o a veces al inicio, aumento de peso, para que luego poco a poco se va secando la persona, va perdiendo ostensiblemente el peso. Y problemas sexuales. En la actividad sexual tiene problemas el paciente diabético, sobre todo en pacientes que no cumplen con su tratamiento. Personas diabéticas que están bien controladas, que saben hacer sus análisis en forma periódica conforme le prescribe el médico, que cumplen con el tratamiento y que mantienen los hábitos saludables de un estilo de vida saludable, son personas que a pesar de su diabetes prácticamente no tienen ningún perjuicio sobre su organismo. El único perjuicio que despierta la diabetes es el incremento del azúcar en la sangre en forma exagerada. Si el diabético mantiene permanentemente su azúcar, su nivel de azúcar en la sangre
nunca se presentan las complicaciones, ni tampoco se deteriora ninguna función de su organismo. El organismo, el cuerpo humano va a trabajar perfectamente, aún con su diabetes, pero bien controlado. Lo que sucede es de que la mayoría de diabéticos, por alguna razón en el sistema nervioso, como no tiene energía para las neuronas, no piensan en forma adecuada y están pensando en yacón, en stevia, en nonino, no sé cómo se llama eso, etcétera, en cosas que nunca han solucionado en el mundo a nadie. Y existe mucha propaganda engañosa en el Perú, no controlada por el Ministerio de Salud, no controlada por el Colegio Médico. Cualquiera puede poner una propaganda irresponsable en hacer creer al diabético que existe una cura fuera de las pastillas recetadas por el médico. Y esto realmente a estas alturas, 2018, cuando ya estamos llegando a la Luna y a Marte, todavía estamos creyendo, queriendo descubrir la pólvora, cuando hace muchos años y en todos los países del mundo existen medicamentos que certeramente y sin provocar daño al organismo controlan adecuadamente la diabetes en forma eficaz. Diagnóstico temprano, tratamiento eficaz para controlar totalmente y no se presenten las tantísimas complicaciones que suele ocurrir en el paciente no controlado. ¿Qué complicaciones? Hígado graso, jala también al colesterol y a los triglicéridos para incrementarse en la sangre, cálculos en los riñones, cálculos en las vías urinarias y también cálculos en la vesícula. Se predispone porque el diabético no controla adecuadamente su valor de glucosa. Neuropatía diabética, que juntamente con la microangiopatía, el deterioro de los vasos sanguíneos, provoca lesiones en los pies que no lo sienten en la persona, y por eso que generalmente se presentan estas heridas, porque la persona pierde sensibilidad de sus miembros, de la piel de sus miembros, y como consecuencia de ello se forman heridas que no sanan. Pero esto se presenta generalmente en etapas avanzadas de la enfermedad y en pacientes que no saben controlar adecuadamente su diabetes. Diabético, vuelvo a repetir, diabético que controla su glucosa, nunca se presenta ninguna de estas complicaciones que estamos observando. Nunca. Solamente la clave, controlar adecuadamente su nivel de glucosa. Punto. Se acabó. Con esto podemos decir que la persona, a pesar que tiene su diabetes, no tiene ninguna complicación de su enfermedad, de la diabetes. Ninguna. Ni en el momento, ni en el futuro. Ninguna. Se va a comportar su organismo como que si no tuviera la enfermedad. Generalmente, administrándose una sola pastilla al día. Que es fácil. Es fácil. Muy bien. Entonces, la hipertensión arterial se presenta como consecuencia de todas estas consecuencias en el aparato cardiovascular, el infarto agudo de miocardio, el paro cardíaco, el coma diabético, los accidentes cerebrovasculares, o sea, los derrames cerebrales, las heridas en la piel, lo que ocasiona el pie diabético, la insuficiencia renal producto de la diabetes, como parte de la nefropatía diabética que ocasiona al término, en la etapa terminal de una insuficiencia renal. Las principales causas de insuficiencia renal son, en el mundo, no solamente en el Perú, la diabetes, la hipertensión arterial y las infecciones renales que se aguantan, que no se hacen tratamiento oportuno y que avanzan rápidamente. Entonces, y por otra parte, en los ojos, tremendo perjuicio de los ojos. Poco a poco el paciente diabético ya no mira con la agudeza visual adecuada. Ve borroso, generalmente estoy viendo borroso, tengo mucha sed. Análisis de diabetes positivo, diabético.
Retinopatía diabética, en la retina misma se produce el daño, en la retina, o sea, en el nervio óptico. En las cataratas provocan, se ven intensificadas las cataratas a temprana edad, incluso en paciente diabético no controlado. Y en el glaucoma, es decir, en el incremento de la presión intraocular y que provoca un deterioro de la función visual. Muy bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, que existen, en conclusión, muchas complicaciones. Todo el organismo, absolutamente todo el organismo, de pies a cabeza, en la parte de arriba, hasta abajo, hasta los pies, en todo nivel, en todos los órganos, no hay órgano que sufra las consecuencias del incremento de la glucosa. Por lo tanto, hay que controlar la glucosa. Diabético que controla adecuadamente su glucosa, nunca va a tener de tantísimas complicaciones que hemos visto. Nunca. Y va a llevar una vida como cualquier otra. No tiene que restringirse. Lo único que se va a restringir es del dulce en la dieta. Es lo único. Entonces, el infarto agudo de miocardio, muy frecuentemente asociado a la diabetes, a la hipertensión arterial, al incremento del estrés en la persona, demasiado nerviosismo, demasiadas preocupaciones, demasiada ansiedad por correr demasiado en sus actividades diarias, demasiados problemas por aquí, por allá, es candidato al infarto agudo de miocardio. Mucho más aún si tiene hipertensión arterial, si tiene incremento de colesterol, incremento de triglicéridos en sangre. Y los accidentes cerebrovasculares, los derrames cerebrales, el ataque cardíaco, el infarto agudo de miocardio, son bastante frecuentes cuando el paciente está descompensado, no sabe cumplir adecuadamente su tratamiento, toma sus pastillas cuando se siente mal nada más, y esto no es correcto. La persona se siente mal cuando la glucosa ya está demasiadamente elevado. Muy bien. La diabetes, ahora sí. Ya sabemos cuáles son los síntomas. Demasiada sed. Ya sabemos que existen pruebas rápidas. En un minuto ya usted sabe si tiene diabetes o no. Ya sabemos entonces cómo hacer el análisis de la diabetes, prueba de sangre, en ayunas, su valor normal, de 60 a 110 como máximo, 60 a 110 miligramos por decilitro, en ayunas. Siempre usted quiere hacer su despistaje de diabetes, tiene que ir al laboratorio o al centro médico, en ayunas. Y ya ustedes ven, para el control y para la prevención, no solamente para controlar, sino también para prevenir la diabetes, un estilo de vida saludable, que comienza respetando con una dieta balanceada, una dieta saludable, una dieta exenta de comida chatarra, que no se incremente demasiado la cantidad de grasas en la dieta, es sumamente importante. Las comidas chatarra. Aquí, por ejemplo, vemos el incremento para una dieta saludable de las frutas, de las verduras, de las menestras, de avena, quinoa, pescado, mínimo 3 veces al día. 3 veces a la semana. Por lo menos 3 veces a la semana. Quien habla, Oscar Novoa Rosado, un amigo de ustedes, médico de profesión. Yo soy natural de Chorrillos. Y en Chorrillos tenemos la costumbre de tener pescado fresco cercano a nuestros domicilios. En el muelle, en las playas. Tenemos alto consumo de pescado. Y generalmente comprado de esa manera es barato. Lamentablemente en todo el Perú, a pesar de tener tanta extensión de mar territorial, no ha significado esto pescado bueno y barato para todos los peruanos, porque
Al Estado no le interesa, pues, que se incremente el consumo del pescado. Hay que facilitarle de alguna forma, incentivar la riqueza biológica de nuestros mares para que pueda la actividad pesquera realizarse en mayor medida. Y en todas las ciudades del país tengamos mejor aumentar el consumo del pescado por las bondades que representa. Hasta en Bolivia, que no tienen mar, tienen una utilización, un consumo de pescado casi igual que en el país, que en el Perú. Esta es una vergüenza realmente. Entonces, dieta saludable. Evitar los snacks, esos bocaditos, esas chisitos, papitas fritas que vienen envasados, alimentos procesados con alto consumo, alta presencia de dulce, de azúcar exagerada, que promueve justamente la aparición de la diabetes a temprana edad, porque los que principalmente consumen estas golosinas, estos snacks y golosinas, son los niños. Ya estamos generando desde ahí ya condiciones favorables para que a temprana edad pueda presentarse la diabetes. Todos estos alimentos chatarras se llaman así cuando existe demasiado composición química de grasas saturadas, de grasas trans, demasiado componente de dulce, que ya no es aprovechable por nuestro cuerpo, exceso de dulce, que lleva también a la adicción al niño, adicción a la persona, al azúcar, a la glucosa contenida en los alimentos, y que tiene alto componente de sal también en su envase. El estrés, es conveniente mantener el estrés, controlar el estrés, llevar una vida tranquila, en paz. Paz y amor es lo que necesita la población para vivir exenta de estas y otras muchas enfermedades que derivan de la alta frecuencia del estrés. Paz y amor es lo que necesitamos todos para poder vivir pues una vida saludable. El ejercicio, múltiples ventajas del ejercicio diario o interdiario, no de fin de semana, donde comienzan con un fulbito y terminan con un full vaso, que no es saludable de ninguna manera. Preferible que no se haga ejercicio una vez a la semana, que por cierto es más peligroso que no hacer ejercicio, porque justamente ahí es donde se presentan los desequilibrios y el descontrol hemodinámico del cuerpo. Cuando hacemos ejercicio solo una vez a la semana, preferible es hacer ejercicio por lo menos 3 a 4 veces a la semana, por lo menos. Basta 20 a 30 minutos de ejercitación, es suficiente. Puede ser baile, puede ser spinning, bicicleta, correr al aire libre, qué bonito correr al aire libre, bastante fortificante. Y a ver si controlan pues a los perros vagos que existen en las calles, porque cuando se corre, lamentablemente corremos más que el deporte, corremos más de todos los perros vagos que nos comienzan a perseguir por las calles. Muy bien, evitar los alimentos chatarra, evitar la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, todo esto se acompañan mutuamente. Existe atracción entre estas enfermedades. El hígado graso, que conduce a una cirrosis, esta diabetes, colesterol, triglicéridos elevados, conduce a accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales conocidos como hemiplegia, parálisis, problemas de desmayos por un coma, producto de un accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, la muerte súbita que es producido por ataques cardíacos, etcétera. Todas estas enfermedades o alteraciones
se presentan cuando existe una dieta inadecuada, no saludable, la obesidad, el estrés, el sedentarismo, la falta de ejercitación, el cigarrillo. Dejar de fumar no conduce absolutamente a nada bueno y provoca muchos efectos dañinos para el cuerpo. El licor en exceso, sobre todo, altos consumos de licor, es totalmente perjudicial para nuestra salud. Controlar la hipertensión arterial, los valores en la presión sistólica, máximo 140, en la presión diastólica, máximo 85. Si controlamos la hipertensión arterial, si controlamos una dieta saludable, si hacemos ejercicios, si controlamos el estrés, hacemos nuestros análisis cada cierto tiempo, el despistaje que se hace de esta forma, el despistaje de la diabetes, cuando la glucosa se mantiene en un rango normal de 60 a 110, podemos prevenir eficazmente esta enfermedad. Esta enfermedad no necesariamente de papá o mamá que tienen diabetes, no necesariamente todos los hijos van a tener la enfermedad, no, sino aquellos hijos que son gorditos, que no comen alimentos saludables, que son hipertensos, que no ejercitan su cuerpo, no practican deporte, no se realizan los análisis, no se realizan una ecografía que permite pues encontrar enfermedades justamente, tempranamente, que es el objetivo de este programa, Panorama Médico. Y estamos llegando a que ya las pastillas ya no le hacen nada y tenemos que recurrir en etapas tardías, cuando ya la enfermedad no surte efecto con pastillas, sino solamente con insulina. Y se hacen presentes tantísimas complicaciones, el paciente pierde su visión hasta llegar a la ceguera total por la diabetes, a problemas de vascularización a nivel de los miembros inferiores, sobre todo, la neuropatía periférica que produce un adormecimiento o quema partes del cuerpo o no tienen sensibilidad en algunas partes del cuerpo que provocan un pie diabético, una insuficiencia renal, problemas cardiovasculares, infartos, hipertensión arterial, paro cardíaco, coma diabético, hígado graso, colesterol, triglicéridos elevados, cálculos en los riñones, cálculos en las vías urinarias, cálculos en la vesícula, complicaciones todas ellas de la diabetes. No queremos llegar a diagnosticar diabetes cuando ya tenemos tantísimas muertes súbitas, complicaciones que se producen en la persona como consecuencia del diagnóstico tardío. Lo principal, prevenir la enfermedad, hacer el despistaje temprano para el diagnóstico temprano y llevar una vida saludable. Paz y amor. Paz de día, amor de noche, o viceversa, no sé, pero paz y amor y una vida saludable es lo que necesitamos. El objetivo de este programa, fomentar la medicina preventiva. Y lo hacemos por nuestro canal de YouTube, Oscar Novoa Perú, YouTube, donde ustedes encontrarán todos estos videos, en la página web oscarnovoaperú.com, en Radio Revolución, en Radio Galaxia. Muchas gracias a Fernando Santos Rojas, que nos ayuda en la gerencia de estas dos radioemisoras, en vivo y en directo los domingos a las 7 de la mañana. Y en el Facebook, Oscar Novoa Perú y Oscar Novoa Rosado. El tema que tratamos el día de hoy fue diabetes. Tremenda epidemia mundial en la inmensa mayoría de países. Se está incrementando notablemente la enfermedad, siendo una enfermedad benigna, fácil de controlar, fácil de prevenir, pero que lamentablemente lo seguimos diagnosticando, como el cáncer en el Perú, en etapas muy tardías. Es conveniente conocer los síntomas, conocer que la sed es el síntoma capital que nos indica que ya tenemos que hacer nuestro despistaje temprano, diagnóstico temprano. El resto de síntomas del diabético son síntomas que se presentan en etapa tardía y controlar la enfermedad. El paciente diabético que sabe tomar sus pastillas, que sabe hacer sus análisis periódicamente conforme le prescribe el médico y que
hace el cuidado de su estilo de vida, de sus hábitos dietéticos en forma adecuada, es un paciente que se ríe de la diabetes, porque ninguna complicación se va a hacer presente en esta persona si sabe realizar un adecuado control de su diabetes, solamente bajando el nivel de la glucosa, aunque sea artificialmente, aunque sea con la pastilla, pero bajamos la glucosa, nunca se presenta ninguna complicación y su organismo trabaja a la perfección. Todo el organismo de pies a cabeza se afecta cuando existe demasiada glucosa en sangre. Es conveniente prevenir la enfermedad, controlar la diabetes, si ya nos han diagnosticado, tomar las pastillas y realice una vida totalmente normal. Desde el canal de YouTube y del Facebook, Oscar Novoa Perú, un amigo de ustedes, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Oscar Novoa Rosado, les agradece su sintonía. Si les gustó, un like y compartan, por favor, que nos va a ayudar para que cumplamos con el objetivo que queremos, fomentar la medicina preventiva. Muchas gracias, que pasen una feliz semana.